ultimate document that is created, and so that the popular political energies of the parties, as Professor Zilla mentioned before, the interests of the people at the local level, as Professor Vergara mentioned before, are channeled into this new document and the institutions that are created, rather than siphon off into more destructive areas. So what about legitimacy? Well, the traditions and culture of Chile will be important. For example, you might think that because there is an unpopular president and unpopular administration at the moment, there could not be a better time to revisit, for example, questions of presidential power. This is something that is of interest to me, could be of interest to many other people. But how far people are willing to go in the revisiting of presidential power will raise these questions of tradition and culture. Do the people want to stay with a presidentialist system, or are they willing to even imagine a very different kind of an order, right? A move towards a more of a parliamentary order. Even under the current presidential system, the president still has strong power to declare war, certainly within existing laws and with consultation. But the president still retains constitutional authority to declare states of emergency and to take powerful actions to suppress speech and activism. And these are things that should be part of the conversation, I think. This raises another question, which is connected to legitimacy, but also connected to a second point, and that is stability. And that is, I think that overall, one of the ways to rebuild civic culture is to reduce the number of democratic choke points within the existing constitutional system. And so in many places, the answer will be to make it easier for negotiation and working majorities to arise, make it harder for individual parties or individual constitutional actors to block what a majority of the people want. And so this will be quite important. Another aspect of this, of course, is how easy or how hard will it be after this process is done to change the Constitution in the future. This is something that Professor Zilla has alluded to. And there are basically two ways that people have looked at this question in the past. One is to make it easier in terms of who can initiate constitutional change in the future. You can also manipulate the standards by which the first steps can be initiated, or perhaps manipulate the thresholds for approval. But there's another process or another possible answer here. And this is when we might consider building in or institutionalizing a kind of recurrent mechanism within the new Constitution itself. For example, creating an institution that would be empowered explicitly to constantly be considering how the Constitution is working, evaluating it. That can be done within the existing government. It could be a body created within Congress, or it could be done outside of that process, creation of a constituent assembly along the lines, for example, as Professor Vergara has proposed, or it could be some kind of combination of the two. And I think that in terms of experimentalism, this possibility is certainly one thing that could be discussed. On the second question of stability, I think that there are really two ways of thinking about stability. One is, of course, having institutions that work. This is what we've been talking about. Institutions that remove these choke points and formally allow stakeholders across the country to be able to broadly participate. This is how you incentivize, of course, people to act in constructive ways rather than to engage in destructive ways. But I think the ultimate test of stability, of course, is how well it's doing solving the present needs of the people. And of course, we know that in Chile, a quarter of the wealth is in the hands of about 1% of the population. The tremendous problem of income and wealth inequality, which is not just Chile's problem, but the problem of the United States and many other countries, has been shown to be a
a future that is dissolving existing constitutional arrangements and damaging the civic culture that may have once been robust. And so I think that's the ultimate test of stability, is what can be done to ameliorate those conditions, but also to continue to promote the kind of economic growth that will keep important stakeholders as part of the constitutional project and not disown it. That's going to be very destructive if that were to happen. Now, I think this brings us to the question of rights, because I think that that conversations about rights, and we're going to talk more about this, I'm sure, is important to think about. A lot of people are invested in creating more social rights, economic rights, rights to healthcare. I think this is a very important part of the conversation, but it's also important to realize that the codification of rights is only worth the energy. It's only worth it insofar as the rights are useful for future mobilization. Because otherwise, a lot of energy is spent on squabbling over the actual writing of the document, the words that appear in the Constitution, and the risk becomes quite great that they become no more than parchment barriers, because the real work that will have to be done by the civic groups and the people in the streets and the elites who are involved is what comes after the Constitution is written, right? All of the civic engagement that will happen later has to be, it will answer the substantive and detailed questions of what kind of proposals will actually be effective. That's where the truly hard work will be done. And we don't want a constitution writing process that depletes everybody's energies and interests, leaving only those who are already powerful to be engaged in the hard work that comes later. So I'll stop there, and it's great to be part of the conversation. Gracias, Robert. Muy interesante. Yo creo que ahí hay un tema muy importante respecto a las expectativas de lo que puede lograr una constitución y el tiempo que también, lógicamente, se va a ir demorando en establecerse, en aquilatarse dentro de la población y, bueno, la relevancia que va a tener la ciudadanía justamente en su entrada en vigencia. Respecto a eso, pero sobre todo al origen, quería preguntarte a ti, Claudia, respecto a esta característica que fue uno de los acuerdos que se llegó el 15 de noviembre, cuando se llega al acuerdo para transitar por este camino de una nueva constitución, el fenómeno de la hoja en blanco. Uno de los temas que se puso como relevante es que esta constitución tenía que partir desde cero. Ese tema ha sido también uno de los más debatidos, porque hay quienes dicen, ¿cómo partir desde cero? ¿Cómo renunciar a la cultura y tradición de un país que es joven, pero igual tiene 200 años y que se ha ido construyendo una cierta institucionalidad? Respecto a estos factores de relevancia que tú comentabas al comienzo, ¿se puede comenzar desde cero? ¿Es recomendable o es más bien un eslogan? Sí, buena pregunta. Puedo trabajar muy bien con ella y decir algunos puntos que me parecen importantes. En primer lugar, yo caracterizo a este proceso constitucional como un proceso que parte del desacuerdo, si bien vos correctamente mencionás ese acuerdo que hizo proceso, la apertura institucional, de ese acuerdo entre los partidos que hizo posible la apertura de este proceso en el que estamos ahora. Sin embargo, yo a eso no lo llamo acuerdo, porque es un acuerdo, digamos, más bien de formas, pero no un acuerdo de contenidos, y fue un acuerdo forzado por la presión ciudadana y un acuerdo en el desacuerdo. Por eso insisto, digamos, en mi tipología, si bien hubo un acuerdo concreto que permitió el plebiscito. El segundo aspecto, yo creo que la cuestión de la hoja en blanco es una descripción correcta en la medida que no tenemos anteproyectos concretos, no tenemos un anteproyecto sólido de la izquierda y un anteproyecto sólido de la derecha, y por ende la expectativa
de que lo que salga de la convención va a ser un texto más o menos en el medio o que negocie lo que algunos quieren y otros bajo ningún concepto quieren ver en la Constitución. Entonces, en ese sentido, sí es una hoja en blanco y porque sacando pocas excepciones, como la cuestión de la República y de los pactos acordados que tienen que mantener validez, a pesar de unas pocas excepciones, está todo en juego, ¿no? Se puede hablar sobre todo. Pero vos dijiste cómo se puede renunciar a una cultura. Ciertamente no creo que se pueda renunciar. Entonces, la hoja está en blanco, pero nuestras mentes y las mentes de las chilenas y los chilenos no está en blanco. El cuerpo de las chilenas y los chilenos no es una tabla rasa. Entonces, tenemos necesariamente como ser humanos toda la experiencia, nuestros valores encima, una mochila que no podemos dejar en el suelo. Entonces, sí es una hoja en blanco desde el punto de vista de que no hay anteproyectos en discusión ni negociación, pero se tiene toda la experiencia propia, depende la edad y la generación y el lugar que nos tocó en la sociedad, va a haber distintas perspectivas, y se tiene lo que yo mencioné también, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que va a ser un horizonte de comparación que va a poder permitir ver qué se introdujo, qué no se introdujo, con qué éxito y bajo qué condiciones. Así que la hoja en blanco es sí y no, depende qué entendamos por ella. Gracias, doctora Claudia Silla. Doctora Camila Vergara, al comienzo usted conversaba y explicaba la relevancia de la comunidad y cómo ésta participa en la redacción de esta nueva constitución. Chile está acostumbrado a una democracia representativa. ¿De qué manera se puede insertar la comunidad sin que esto afecte el desarrollo de la institucionalidad? Y me refiero precisamente a que aparezcan grupos de presión extremos o que se produzca una atomización de los intereses y que finalmente cada pequeña comunidad, cada pequeño grupo de presión intente imponer sus propias visiones, dejando un poco o menoscabando la representación y la conversación institucional que se va a dar en la convención constitucional propiamente tal. Gracias por esa pregunta. Primero quiero también hacer alusión a la hoja en blanco, ya que para mí, desde mi punto de vista material, eso es simplemente un argumento jurídico falaz, ¿ya? O sea, obviamente partimos de una hoja en blanco ya que no hay ningún límite jurídico que obligue a la convención a escribir sustantivamente algo o no lo otro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, hay una hoja en blanco, pero eso es de perogrullo, o sea, obviamente. Tenemos que recordar que la hoja en blanco salió en Chile como un argumento, luego de que 240 y tantos politólogos y abogados firmaron una carta, justo luego del acuerdo de noviembre, con lo que se imponía una supermayoría de 2/3, y ahí inmediatamente la academia sale a defender este argumento, diciendo que no importan los 2/3, que este acuerdo está bien, ya que partimos de una hoja en blanco y por ende podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿ya? En el otro lado, las fuerzas oficialistas estaban empujando por una constitución mínima, ¿ya? De los grandes mínimos, donde hay cosas que se dejan afuera. Entonces, para mí, cuando hablamos de la hoja en blanco, es que nosotros no tenemos una hoja en blanco material. O sea, jurídicamente podemos hacer lo que queramos, pero eso no va a cambiar la realidad necesariamente. Y si algo se omite en la Constitución, entonces se deja existir en la realidad. Y voy a poner un ejemplo, el ejemplo del sistema de pensiones. Si en la Convención Constitucional no se llega a acuerdo en un derecho a la pensión digna, igualitaria, garantizada por el Estado, por ejemplo, no se llega a eso, y eso sería un mandato para desmantelar el sistema que en el fondo se basa en la capitalización individual, en el ahorro individual. Entonces, si tenemos ese derecho, se hace un mandato para que se desmantele el sistema imperante. Si ese derecho no llega a acuerdo y no se incluye, entonces el sistema FP se deja seguir existiendo y vamos ahí a entrar a la política ordinaria, que puede demorar
décadas, ¿ya? Entonces, por ende, cuando hablamos de una hoja en blanco tenemos que tener en claro no solamente la parte jurídica, pero también la parte material, el sistema socioeconómico chileno, que es muy fuerte y muy extremo, se deja seguir existiendo si no existe un mandato explícito en la Constitución. Pasando al tema de cómo podemos lograr esta participación. Primero que todo, creo que algo que no sale en las noticias, ya en las noticias salen los candidatos, salen los políticos en los matinales, eso es lo que uno ve en las noticias, pero uno no ve el trabajo de base que se ha estado haciendo desde el levantamiento popular de octubre del 2019, ¿ya? Salió un reporte hace un mes atrás, más o menos, de la Universidad de Chile y otras universidades, que hacían un catastro y una sistematización de 1.322 cabildos a lo largo de Chile, ¿ya? Obviamente eso, 1.300 no es mucho, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, que yo también trabajo con cabildos y cordones territoriales, ninguno de los cabildos que estaban tratados en este reporte eran los que yo he venido trabajando. Entonces, para mí eso me dice que los cabildos han proliferado y existen. O sea, las personas en el minuto que se juntan para resolver problemas, para expresarse, para poder apañar, en buen chileno, el tema de hoy día tenemos la pandemia. Desde los cabildos políticos se pasó a la olla común, a la idea de la ayuda mutual, de la ayuda mutua. Y desde ahí, en el fondo, se hace una organización política mutual, en el fondo que es un híbrido, pero muy específico del momento de la pandemia. Entonces, creo que lo que hay que hacer y lo que corresponde hacer, si es que va a haber una vinculación con la convención y la ciudadanía, es que esa relación, esa vinculación sea basada en deliberación y decisión racional, y no simplemente en la calle, con grupos de presión, con movimientos sociales que ya tienen su propia agenda y su propia organización, que quizás no son inclusivos, porque no porque algo venga del pueblo, desde abajo, será bueno, ¿ya? Obviamente el pueblo también es patriarcal y sexista, entonces por ende, en estos mismos cabildos o asambleas, tiene que haber reglas del juego, reglas de conducta, que no sean excluyentes y que no sean sexistas, por ejemplo. Entonces, claramente no puede ser de que uno recoja simplemente las demandas que emanen de la sociedad, porque no emanan libremente y en el fondo no son agregadas de una manera racional. Entonces hay que sistematizar la vinculación, ¿ya? Y eso significaría que las personas quizás podrían venir y juntarse una vez cada 2 semanas, una vez al mes, para poder decidir en qué tipo de derechos quieren, por ejemplo, con un lenguaje simple, que pueda agregarse, y así tú no le das el poder a ciertos cabildos o ciertas asambleas que pueden empujar desde de una posición más marginal o radical, sino que para que algo realmente sea la voluntad popular expresada, tiene que tener un procedimiento deliberativo de decisión que sea más o menos igualitario, que uno pueda agregar esas decisiones, y no simplemente darle el micrófono a los que gritan más fuerte, que eso es lo que pasa cuando hablamos de la sociedad civil sin ningún procedimiento. Entonces, para mí, como cuando pensemos de los procedimientos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial, también tenemos que pensar en los procedimientos adecuados para que las personas puedan ejercer un poder deliberativo y que sea un aporte para el sistema. Y en ese sentido, lo que hay que realmente fijarse es en la materialización y la vigilancia que hay que tener para que esos derechos, como bien decía el profesor Tsai, de cómo esos derechos se materializan y que no simplemente queden declarados, ¿ya? Y quiero aquí dar un ejemplo muy específico de cómo podría funcionar. Nosotros acabamos de tener un caso de la famosa ley de pesca, en que es una ley que claramente corrupta desde que se inició hasta su aplicación, que le da el monopolio de la extracción de los peces a 7 compañías grandes en el fondo, y en desmedro de los pescadores artesanales, cientos de ellos, ¿ya? Entonces claramente era una ley que en su aplicación le da más poder a los más poderosos. Hoy día ya tenemos a un senador de la Unión Demócrata Independiente en la cárcel por corrupción por esta ley, ¿ya? Claro, tenemos a una persona en la cárcel, pero esa ley sigue vigente. O sea, una ley que ya tenemos a alguien en la cárcel que claramente votó para favorecer a grupos económicos, esa ley sigue vigente y las personas que votaron por esa ley también están sentadas en el Congreso. Entonces, cabe preguntar,
si al final la corrupción es tan generalizada que de partida tenemos que tener una sanción a las personas que votaron a favor de una ley claramente corrupta, y por lo menos derogar esa ley. Entonces tiene que haber Pero Camila, suponiendo que esas personas sabían que era una ley corrupta, claro, pero si tenemos... castigar, o sea, tendrías que judicializar la ley completa, porque castigar a personas en la suposición de que sabían que era corrupta sin tener pruebas de tal, también te pone en jaque la institucionalidad y las reglas del juego y la presunción de inocencia. Claro, pero a lo que yo voy es que si, por ejemplo, si de los cabildos, si de la ciudadanía decidiera vetar la ley de pesca, es decir, deroguemos la ley de pesca, no la queremos, esa voluntad popular hace que las personas que votaron por esa ley o sean corruptas, que no lo puedes probar, es muy difícil probar corrupción, partamos de esa base, ¿ya? O que claramente no tienen ningún sentido común y que de hecho no deberían estar ahí porque claramente votaron a favor de una ley que fue derogada por el pueblo chileno. Entonces, tiene que haber alguna vinculación en que las personas puedan empujar en contra de algo que es claramente corrupto o en el fondo dominante, o puedan incluir conversaciones que no se están dando. Por ejemplo, el más famoso de la ley de divorcio en Chile, que no tuvimos ley de divorcio hasta el siglo XXI, si ustedes pueden creerlo, porque claramente no se daba la conversación en el Congreso, ¿ya? Y como si no sea conversación, no puede haber ley. Entonces, el pueblo podría iniciar, queremos ley de divorcio, no qué tipo de ley de divorcio, no son los detalles, sino ustedes tienen que legislar. Y eso es algo que falta y esos son los mecanismos que tienen que verse, porque el problema es que cuando uno no pone mecanismos de obligar, en el fondo, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a llevar a cabo lo que las personas quieren desde abajo, hace que los organismos populares simplemente sirvan para legitimar el poder, ¿ya? Para que sea como una forma clientelista, porque no tienen iniciativa, porque no tienen poder vinculante, y simplemente se transforman en parte del aparataje, como pasó, por ejemplo, en Venezuela, como pasó en la Unión Soviética, ¿ya? Donde los organismos populares no eran autónomos y no tenían poder real. Entonces, si le vamos a dar poder a las personas comunes y corrientes, hay que pensar bien en términos de la organización basal, para que las decisiones tomadas sean deliberadas y no simplemente sean de guata o de mi opinión ideológica, ¿ya? Sin tener que tomar en cuenta los pros y los contras, y que haya una vinculación con el poder representativo para que eso no quede simplemente en una declaración de principios y no se lleve a cabo. Perfecto, muchas gracias. Robert, quería retomar la idea que dejaste abierta en tu presentación respecto a los derechos, a la legitimación de estos derechos en el tiempo, a las expectativas que produce una redacción de una constitución que no siempre se valía en el momento en que es ratificada por un plebiscito de salida, que es el caso nuestro, sino que toma tiempo en consolidarse justamente. Y en el fondo, no porque esté escrito el derecho, va a ser un derecho que se va aquilatar justo en ese momento. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede favorecer un trabajo en ese sentido para que las expectativas finalmente no choquen con la realidad? I think this is a hard question, but the first place to begin is that there are different kinds of rights. There are certainly rights where improvements in those domains because of the particular nature of the right. So let's think about individual rights to equality, so sex and gender equality. There's language, of course, in the existing Chilean constitution preserving the life of the unborn, and this has been seen by many people as a potential choke point to sex and gender equality. So if you deal with that language in some way to make sure that that's not an obstacle to sex equality, to access to reproductive autonomy, for example, that's an area where, because of the nature of the right, changing something about what the Constitution says can more predictably lead to something beneficial in, for example, the work of judges and so forth. But there are other kinds of rights that I think, because of the nature of the rights, would be very different. So, there's been a lot of discussion about environmental rights, and the language
of rights has been very important to mobilization in that area. But because of the nature of environmental rights, it's so open-ended and vague, and it also touches so many domains of social, economic, and political organization that the articulation of some kind of an environmental right, even if you're very specific, is far less likely to do much just by virtue of being in a constitution. That's an example of something where everything depends on what happens later, right? How judges read that language, how ordinary people, whether ordinary people sit on their laurels or whether they take that new language and mobilize themselves and push towards concrete proposals. Healthcare is another example, right? Where people have spent a lot of energy trying to put a guarantee of the right to healthcare in constitutions. And there is some value to that, again, insofar as it might be helpful in future mobilization and in future efforts to focus attention on specific proposals. But not if what it does is it gets people to think that they can sit back and that somehow judges are going to do that work, because judges will never do that work. Judges are by nature elites who are part of an elite political culture. And they are by disposition and training conservatizing figures. They are not activists. They will never be activists, even those who come from some kind of activist background. And so I think that what I would say is it's very important to break the link that many people have in their minds between the language in constitutions and this image of judges somehow. This is a huge problem in the United States, for example, this myth of judges as heroic figures, because of the culture, because of the training, because of the very nature of politics and what judges do. That's impossible most of the time, unless you're in a very, very strange historical moment. There have been times when judges can be very helpful, but they're very rarely at the vanguard. And so, it's very important for regular people to not expect that, it's not their role. It has another role. And so, they're about conservatizing what's there, but they're not going to be all that adventurous in reading even language about environmental rights or healthcare rights to demand wholesale revolutionary change by decree. They're more likely to prompt an uprising of some sort or conservative economic elites to act in self-interested ways to block those judicial decrees. So, so I think that's where, the rubber really meets the road in terms of mobilization around rights. Is what kind of rights will, changing the language actually produce some symbolic and material difference that's beneficial, and where is it just interesting but not necessarily all that helpful. Thank you, Robert. Quiero aprovechar de presentar y darle la bienvenida a la profesora Julie Suk. Ella va a estar en nuestro siguiente panel, pero está en este momento con nosotros. Quería saludarla. Ella es profesora de Ciencia Política en NYU. Y quería aprovechar de introducirte también en esta conversación, Julie, y preguntarte respecto a la desigualdad. Y en ese sentido, la desigualdad que vive nuestro país, que vive Chile, es probablemente uno de los grandes promotores de lo que está sucediendo ahora. Fue uno de los grandes combustibles del estallido social y también de este proceso constituyente. En este sentido, una constitución puede, de alguna manera, poner cortafuegos a esta desigualdad profunda económica y de derechos, incluso entre minorías y mayorías, entre pueblos originarios en Chile. Y también quiero conectarlo con una pregunta de uno de nuestros auditores, Conrado Cartes, que pregunta si la Constitución es un instrumento justamente de estabilidad
económica, cómo evitar que esta misma no sea un obstáculo en el proceso de democratización, y eso vincularlo justamente con los graves problemas de desigualdad que tenemos en Chile, y si esto se puede subsanar con una constitución o es un proceso mucho más profundo. Julie? No, no parece que no. Parece. ¿Me escuchan el resto? Ya. Bueno, parece que Julie no pudo escuchar la pregunta, así que no sé si alguien la quiere tomar de usted respecto al tema de la desigualdad y cómo finalmente lo podemos, pues si se puede asegurar finalmente que es el resolver o al menos disminuir este problema a través de una constitución, o si no, o es una conversación mucho más profunda que involucra ámbitos que van más allá de nuestro ordenamiento jurídico. Si puedo responder. Para mí la Constitución es una forma de organizar el poder no solamente político, pero también socioeconómico, ¿ya? Y aquí tenemos que empezar a pensar fuera de la caja constitucional normal que hemos tenido, ya que tenemos un problema estructural en todas las democracias del mundo, en que el 1% simplemente captura un cuarto o 30% del Producto Interno Bruto, y claramente eso hace que tenga poder frente a cómo se toman las decisiones. Antes de eso, quiero en el fondo, poder comentar en lo que el profesor Say dijo acerca de los derechos, porque hay una innovación que se está haciendo en Chile, ¿ok? Y estamos aquí hablando de las defensorías, ¿ya? Instituciones autónomas que están encargadas de defender ciertos derechos, ¿ya? Y nosotros innovamos con la Defensoría de la Niñez, no tiene rango constitucional, ¿ya? Pero es un organismo autónomo. Entonces se habla que todos estos derechos socioeconómicos que se pueden integrar a la Constitución, va a ser muy difícil judicializarlo, ¿ya? Porque la desigualdad es tan tremenda que los jueces no van a poder simplemente obligar al Ejecutivo a gastar dinero que no tiene en materializar derechos, ¿ya? Entonces, por ende, se ha pensado en instituciones autónomas que puedan tener ese rol, y que no simplemente sean los individuos que tienen que ir a tribunales, en el fondo, a pelear sus derechos, ¿ya? Eso es muy difícil, cuesta mucho dinero y tiempo, y simplemente aplica a ti, no tiene una aplicación general. Entonces, por ende, estos institutos autónomos podrían servir para poder materializar los derechos y para poder, en el fondo, empujar hacia ese lado de la materialización. Y en términos de la desigualdad, o sea, podemos pensar hay varias cosas bien interesantes que están pasando a nivel teórico, por lo menos. También algo que se ha discutido en Chile y que incluso el Fondo Monetario Internacional ha apoyado, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos, ¿ya? Y es algo que se ha hablado de incluso constitucionalizar un techo, ¿ya? La idea de que tenemos que constitucionalizar un mínimo, como un ingreso básico universal, por ejemplo, donde nadie esté desposeído, y también un techo, que nadie pueda ser tan rico, en el fondo, de que pueda comprar a otros, como dice el antiguo refrán de los teóricos republicanos, que nosotros tenemos que pensar no simplemente que la desigualdad es algo natural, que simplemente sucede, sino que es creado artificialmente y preservado y reproducido por las instituciones y las reglas que existen, ¿ya? Entonces, por ende, si vamos a pensar la Constitución como una forma de organizar el poder, hay que también pensar en cómo estas nuevas reglas pueden crear una sociedad en que la desigualdad no se escape de las manos, en el fondo, y que siempre pueda ser contenida. Entonces, creo que ahí hay que poner creatividad y originalidad en términos de qué incluir para que esto se haga factible. Perfecto. Julie, ¿estás con nosotros ahora? ¿La doctora Julie? Sí. Yes, yes, I apologize. Strangely, as soon as I started speaking, my internet became unstable, so I apologize for the disruption. No, no pasa And nada. so I think that this question of inequality and the role of the public sector and the private sector and the power dynamics between them as something that's important to the new Constitution really raises this question also between the Constitution as law and the Constitution as politics. Because if you think about the Constitution and the provisions related to social inequality in the 1980 Constitution, coming from the perspective of Americans like Professor Tsai and myself, we live with a Constitution that was written in 1787.
And so it does not have a right to education, which the 1980 Chilean constitution has. It doesn't make reference to equality between men and women before the law. There's been a long struggle by which we've tried to do that in the United States. So arguably, there are provisions in the 20th century 1980 constitution that could be utilized legally and interpreted in a manner that actually does much more against social inequality than current Chilean law and its interpretation by various courts does. So this is to say that the moment of constitution making is as important for the politics it brings into the interpretation of what can go into a constitution. And one can even imagine a scenario by which you get provisions that are similar to what's already there, but are understood completely differently because of the politics that entrenches those provisions. And so I think we need to think about the Constitution, not just in terms of text by text, what's going to end up in the document, but how it ends up there and creates meaning for the future. Pensando, y me quedo con una de las cosas que decía la profesora Camila Vergara respecto, por ejemplo, a poner límites no solamente mínimos en términos de riqueza, sino que también quizás conversar sobre máximos. Hay quienes ven la Constitución como un instrumento de estabilidad jurídica, política para un país, pero también muchos la ven como un texto para promover el crecimiento y también el desarrollo de las sociedades. Mirado desde esa perspectiva, poner techos no podría quizás quitar incentivos para que la ciudadanía se desarrolle plenamente en distintos campos. No sé si quién, Robert o Claudia, quieren responder. Si puedo. Sí. Yo considero que la cuestión de el combate a la desigualdad es algo que se tiene que dar en la política contingente más que en la Constitución, pero eso no significa que la Constitución no juegue ningún rol. Y con esto voy a tu pregunta de recién. Yo creo que podemos discutir un impuesto más, un impuesto menos, un límite arriba, un límite abajo, cambiar zócalos. Chile tiene un sistema impositivo que no genera redistribución. Ya ahí desde el vamos, es decir, la desigualdad antes de aplicar impuestos es prácticamente idéntica a la desigualdad existente después de aplicar impuestos. Entonces la pregunta es, ¿para qué se tiene un sistema impositivo? Evidentemente, exclusivamente para que el Estado recaude dinero, pero no para generar más justicia social. Lo que debería ser también la función, una de las dos funciones centrales de un sistema impositivo, redistribuir y recolectar recursos para el Estado. Lo uno lo hace, lo otro no lo hace en Chile. Entonces, ahora, un sistema impositivo no se diseña en una constitución. La constitución tiene que crear para mí los incentivos necesarios para que el poder responda y para que la sociedad demande. Y ese es el espacio que hay que generar. Y por eso cuando yo digo, sí es importante incluir derechos que quizá no se efectivicen inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso quizá concientiza y crea una demanda, pero como decía, tan importante es la sala de máquinas, como dice Gargarella, de la Constitución, es decir, cómo está organizado el poder, de modo de que esos derechos tengan sentido, no solamente interpretativo, sino en términos de implementación. Entonces necesitas un poder distribuido y no concentrado, necesitas un poder controlado, necesitas un poder participado en términos de contenidos, para que esas demandas puedan tener impacto. Entonces, no sé si el detalle, por ejemplo, yo estoy a favor del ingreso mínimo ciudadano, estoy a favor. Si tiene que estar en la Constitución, no sé, porque puede ser algo que se decida por generación en generación y quizá
lo que yo pienso hoy que puede ser una idea interesante, el día de mañana haya otra experiencia y se encuentre que no. Entonces, para mí democracia son decisiones mayoritarias y lo que teníamos en esta constitución es que es una constitución contramayoritaria. Entonces, el problema de que las mayorías tenían freno constitucional es algo que se quiere intentar superar. Ahora, si se quiere intentar superar, hay que dejar un cierto espacio a la contingencia política futura cuando la gente que nos siga en esta tierra quiere otras cosas y aprenda otras cosas. Y ese es el desafío. Claro, mirado desde esa perspectiva, hay dos formas de planteárselo. Una constitución minimalista, como la norteamericana, con ciertos puntos muy determinados que después se le agregan ciertas enmiendas, o una constitución maximalista, pensando, por ejemplo, como la de Brasil, que incluye muchos temas. Robert, ¿tú por cuál recomendarías o buscarías quizás una mezcla o un intermedio entre ambas constituciones, mirando también la perspectiva de Chile, porque como tú decías al comienzo, la reacción de esta constitución tiene como proyecto básico reconstruir nuestra cultura cívica. Well, I think every constitution, every society is going to have its own answer about this, and this is where a constitution, the text that's generated out of these processes always enjoys a reciprocal relationship with a political culture of that society at a particular moment. Now, when it's, when the instrument is written well, it doesn't just reflect that moment. As Professor Zilla has told us, it also contains enough components in it so that it allows the political order to regenerate itself. She described it as kind of dynamism or dynamic balance or something. I think of it as resilient, some kind of resiliency quotient, right? That it has to be seen as an honest and genuine reflection of the people's will at that moment. And that's how you ensure that people going forward will continue to talk about the instrument as theirs, that they have ownership in it in a forward-looking way. But it also has to be able to allow future generations, hopefully, people who don't exist at this moment, whose desires and needs that we can't predict at this particular moment, will also look at that instrument and see themselves and their hopes and dreams in it as well. Now, sometimes those hopes and dreams become fantasies, and that has happened in the United States, where we have, as a citizenry, fallen into a cycle of romanticizing a document that was written by long dead people in a different century that no longer serves our needs. And so that's a problem that still has to be avoided. So I think as between minimalist and maximalist ideas about, for example, income, it's going to vary from society to society. I do think that Chile is in a moment where I can imagine it's possible to move in a slightly more maximalist direction, particularly given the recent voting. That's definitely true when it comes to sex and gender equality. There's an unusual moment that has now been generated through practical politics, where the people have said, these are the people we want to write this new document, and we want the people in that room to look like Chile of today and tomorrow. And so so I think that the document has to respond to that and not only deal with sex and gender equality, but as some of those activists have said, to broaden that more particularistic set of goals to broadening access to democracy and the actual function of democracy going forward. And I think that's the right attitude to have. And that's true with any of these rights. So I think there's an opportunity here. I think what we'll hopefully see is something that moves in that direction, even if I'm personally,
less optimistic about how much maximalist constitutions can do. I do think that going through that process and that fight, even if it moves in that direction, if it's done right, can be useful in keeping the political energy going. And that's what I think is most important of all, is that this civic process is done in a way that you have more buy-in at the end of it, so that they can really come up with a tax system that can not only bring money into the state, but also dispense it in a way that will give each Chilean what he or she needs to pursue their sense of the good life, right? But without destroying the growth that's important. You mentioned growth. I think it is important because one of the things that comes out of the South African experience, South Africa's constitution, is part of, this post 1980s, 1990s period where a lot of hopes and dreams have been invested in the South African experience. But that country's inability to deal with growth, they've had lower growth, economic growth, as well as they've shown an inability to deal with the huge economic disparities in that country, has led to the return of oligarchic self-governance, where elites have started to think more about their self-interests than about what's good for the public as a whole. And so, that's something that I think we can't forget about, even as we think about, do we want this right or that right to be more maximalist or minimalist? That at the end of the day, the success of the document, we won't know until years down the road. Okay. Gracias, profesor Tsai. Tenemos que ir cerrando, pero quedan dos preguntas que vienen de nuestros auditores que me gustaría hacer. Una para la profesora Vergara, que tiene relación con los mecanismos de participación para darle voz justamente a los pueblos y nacionalidades indígenas. Se trata de Eduardo Andrade, quien vive en Ecuador y pone exactamente un ejemplo, que es que en su país la Constitución establece una democracia comunitaria, pero que lamentablemente en términos generales no ha tenido una aplicación satisfactoria. ¿De qué manera se puede garantizar la voz de esos pueblos en nuestro nuevo ordenamiento jurídico, profesora Vergara? Muchas gracias por esa pregunta. Voy a contestar eso y luego quiero referirme un poco al tema de Sudáfrica, porque está conectado también el tema de la operacionalización del derecho, de realmente llevarlo a cabo, ¿ya? En Ecuador fue la primera constitución en el mundo en entregar el derecho constitucional a consulta previa a las comunidades locales para poder oponerse a desarrollos que fueran a contaminar su medio ambiente y a destruir los ecosistemas, ¿ya? Fue la primera constitución en el mundo que dio derechos de la naturaleza. Concebir la naturaleza no como un objeto de protección, sino como un sujeto de derecho, y por ende con el derecho de regenerarse y florecer. Entonces, no simplemente conservar lo que ya tenemos, sino que regenerar lo que hemos destruido también, ¿ya? Y entender el humano no como una idea antropocéntrica del derecho, sino más biocéntrica, en el sentido de que nosotros estamos incrustados en un ecosistema y por ende tenemos que tomar todas las decisiones del Estado, tomando esto en cuenta. Ecuador, el problema es que no aprobó ninguna ley orgánica para poder materializar ese derecho a la consulta previa, ¿ya? No hay ninguna legislación ni regulación para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, obviamente, las comunidades indígenas tomaron esto, da lo mismo que no esté regulado los detalles, hicieron uso de esto y ahora están en las cortes internacionales para poder oponerse. Entonces, ahí es el gran problema de que no simplemente puede quedar declarado, sino que hay que crear una infraestructura y una orgánica para poder llevar eso a materialización, ¿ya?
Y el tema de los recursos económicos y del crecimiento económico, cuando yo me refiero a tener pisos y techos, es que cuando nosotros hablamos de la Constitución, estamos hablando de una cosa política y de filosofía política, de la ética. Y cuando nosotros nos preguntamos acerca de los límites de la acción humana y de la relación entre los humanos y el Estado, nosotros tenemos que pensar en que todas las acciones humanas tienen límites. Todos los derechos están limitados por otros derechos. Sin embargo, nosotros no pensamos en los límites a la acumulación de las riquezas. Eso ni siquiera entra en nuestra discusión. Y yo creo que el problema de dejar eso a la política ordinaria es que la progresión de la corrupción sistémica, y en el fondo la idea de que los más poderosos se hacen cada vez más poderosos, si tomamos al economista Thomas Piketty, que habla del fondo de que el retorno a la inversión siempre es mayor que el crecimiento económico, y por ende la desigualdad va a seguir existiendo y se va a ampliar, eso significa que los grupos de más poderosos van a tener más poder para moldear la legislación y para poder, por ejemplo, derogar leyes que les incomodan o bajar los impuestos. Entonces, cuando uno constitucionaliza y uno lo introduce en la Constitución, uno introduce un límite mucho más, menos poroso, ¿ya? Y en ese sentido es bueno tener una conversación de la ética, de que realmente cuánto uno puede acumular. Y si vamos a hablar del impacto en el sistema económico, la mayoría de ese dinero superfluo de los super ricos queda en el sistema financiero, teniendo cero impacto en la economía real. Por ejemplo, durante los primeros 6 meses de la pandemia, los grandes millonarios de Chile, los 11 billonarios de Chile, casi duplicaron sus riquezas, ¿ya? En los primeros 6 meses de pandemia. Eso te indica que ese dinero no se invierte en Chile y queda en el sistema financiero simplemente dando retornos rentistas, en el fondo, a los multimillonarios. Y eso no tiene un impacto realmente en la economía real. Lo importante, creo yo, es el tema de la descentralización y la desconcentración del poder en Chile, que las regiones y los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios puedan tener la libertad para tomar distintos cursos de acción en sus distintas regiones para poder así estimular la creatividad económica y no simplemente quedarnos en un país que no ha aumentado ni siquiera un punto en su complejidad económica en los últimos 40 años, ¿ya? O sea, seguimos siendo monoproductores, exportadores de materias primas y no hemos invertido realmente en nuestra complejidad económica que está directamente relacionada con el desarrollo y la democratización. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, tenemos que pensar en esos recursos como algo, como un costo alternativo, que si estos recursos siguen en el sistema financiero y no se invierten, eso también tampoco le hace bien al país en el fondo. Entonces, cuando pensamos en la riqueza y en los límites de la acumulación de la riqueza, tenemos que pensar también en esta forma de qué es el impacto que tiene para el bien común y para la población en general. Y para terminar el tema de Sudáfrica, claro, obviamente siempre hay problemas de crecimiento económico, pero hoy día el 9% de Sudáfrica es dueño del 90% de la tierra en Sudáfrica. Entonces, claro que es difícil desarrollarse si ese es el nivel de concentración económica en un país, ¿ya? Entonces, y obviamente las cortes no pueden hacer el trabajo de redistribuir la riqueza. Y eso es muy problemático, porque como bien el profesor Say dice, no son activistas, son conservadores de lo que existe. Entonces, por ende, necesitamos pensar fuera de la caja constitucional, en nuevas instituciones, para poder, en el fondo, empujar a una mayor igualdad y un mayor crecimiento económico descentralizado, que pueda realmente llevar a un desarrollo, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, doctora Vergara. Para terminar, porque lamentablemente ya estamos pasaditos un poco de la hora y viene el segundo panel, pero quería terminar preguntándole a la profesora Sila una pregunta de Álvaro Bermúdez, uno de nuestros auditores, quien señala que es posible que la poca representación de los partidos tradicionales en Chile en la Convención Constituyente puede ser un síntoma de esta nueva política, pero a él le gustaría saber qué riesgos o ventajas puede traer esto para la democracia, sabiendo, y esto lo agrego yo, que los partidos políticos siempre han sido los principales o primarios articuladores de este quehacer político. Sí, muchas gracias. Si bien yo entiendo los resultados electorales y los esperaba así, si uno sigue la política chilena de los últimos años y tiene conocimiento del contexto, mi conclusión sería, no fue posible elegir proyectos político-constitucionales alternativos, sino que se eligieron caras distintas
con la esperanza de que. Pero una lista de independientes no tiene un proyecto político. Se conoce el proyecto político de los partidos tradicionales a los cuales se rechaza, pero no se conoce concretamente el proyecto político alternativo. Se eligieron caras alternativas con la esperanza de que ellas participen y den impacto a un proyecto distinto. Entonces, lo que tenemos actualmente es un consenso negativo, pero no un consenso positivo, si bien hay ciertos lineamientos de los que estamos hablando todo el tiempo, a dónde se podría ir, si bien quizá hay un consenso de que la desigualdad es un problema. Entonces, ese es el dilema que genera la elección de nuevas caras, pero no de proyectos concretos. Y los riesgos son, el dilema que siempre se maneja y con el que también se mete miedo es la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Pero a veces en pro de la gobernabilidad lo que se generó es en realidad una rigidez no permeable al cambio. Si esta es mi última intervención, quisiera compartir un deseo. Es mi última intervención, quisiera compartir un deseo. 2 puntos. Uno es, la democracia necesita de la economía 2 cosas. La democracia necesita de la economía una base de relativa igualdad para que pueda haber goce de derechos otorgados por la Constitución. Si uno vive en extrema pobreza, no puede hacer uso de los derechos otorgados. Entonces, la democracia necesita de la economía una cierta base material para que los derechos y las garantías y las libertades puedan ser gozadas. Por el otro lado, la democracia necesita de la economía que tenga el menor impacto institucional, el menor impacto en el sistema democrático. Es decir, que la plata no decida sobre elecciones, que la plata no decida qué leyes de pesca se emiten en el Congreso. Entonces, el sistema político tiene que ser lo más altamente inmune e impermeable frente al poder económico, porque así se altera la libertad y la democracia, que son la base, la libertad y la igualdad, que son la base de la democracia. Y mi segundo punto es mi deseo, ojalá las chilenas y los chilenos estén en condiciones de aceptar con poca frustración una nueva constitución que necesariamente será imperfecta, que tengan la audacia y la paciencia para, a lo largo de los años venideros, seguirla perfeccionando y democratizando, y que la nueva constitución dé otros 30 años de estabilidad democrática. Gracias. Muchas gracias, doctora Sila. Quiero agradecerles a todos, en especial a la doctora Camila Vergara, a la doctora Claudia Sila, al doctor Robert Tsai por su participación, por entregarnos sus conocimientos. Ha sido realmente una conversación muy interesante, muy refrescante y muy esperanzadora de lo que se viene. Ya viene el segundo panel, donde estarán Leonor Echeverry, Julie Suk, que nos acompañó también durante este primer panel, y Marie-Christine Fuchs. Ya las presentaremos, no se vayan mucho tiempo, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y nos volvemos a conectar para que vayan a buscar un café, unas galletitas y sigamos esta interesante conversación. Muchísimas gracias.
Hola, hola. Ya. ¿Quién está ahí? Está la Leonor. No te escucho. No, Pero no, soy yo la que lo tenía apagado. Ponle ¿qué B tal? larga a mi apellido, ¿Ah? ponle ¿Sí? B larga a mi apellido, no puedo moverlo yo, ¿Puedo hacerlo? Es que yo tampoco soy, déjame decirle al yo tiro, no puedo, está no con me B corta. dejan. Voy a decir al Sí, tiro. está con B corta, muy feo. Oh, hay que cambiar. Qué espanto. Ay, no, ya no saldrá. Ay, pero igual pongámosle un poco de drama, espérate. Ya, dile que mi papá me va a desheredar, una cosa así. Imagínate, me van a echar la culpa a mí más encima. Es con B larga. Ahí sí. Ya, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal? A las 11:25 vamos a partir ya, en 5 minutos más. ¿A qué hora es? 11:20. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿Cómo estuvo el otro? ¿Bien? Estuvo bien, estuvo interesante, como más centrado, como más en... Era más macro, yo creo que este es más aterrizado como en los derechos, en los temas, en lo que debe estar, entra más en el área chica, el otro era como los principios, la Ya. participación ciudadana, cómo se vincula, la legitimidad del proceso, que también es interesante, pero claro, el otro desde una perspectiva más macro diría, y este te diría que es como más micro, más allá meternos más en el detalle de lo que debiéramos esperar. ¿Estaba mirando ahora, Leonor? Un artículo de La Tercera que es Sí. como respecto a las cosas que debiéramos esperar a través de un trabajo que ellos hicieron cuando con los candidatos, con los 1000 y tantos candidatos, les preguntaron todas sus ideas y todo para hacer este match constituyente. No sé si alguna vez lo hicieron. Claro. Sí. Bueno, tenían información de todos los candidatos y ahora hicieron un consolidado con las opiniones de los distintos, con los que quedaron en el fondo, con los 155 constituyentes. Ya. ¿Y sabes qué más? Para mi sorpresa, hay bastantes cosas como coincidentes, así que uno habría esperado que estuvieran como ponte tú más peleadas. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central, hay un 87% que está a favor de la autonomía del Banco Central. Que yo creo que sabéis que se ha dado como mucho esta cuestión del temor, que nadie lo va a poder redactar, que vamos a ver. Yo no tengo esa visión, fíjate. Yo creo que, claro, van a haber nuevos críticos que van a discutir, Probablemente y que van a naturales. ponerse de acuerdo, y que en general muchos temas van a ser comunes, salvo en la derecha, que como no tiene el tercio va a tener que tratar de hacer algo, a ver si puede, pero Sí. claro, pero son cuestiones más bien que envuelven valores. Sí, probablemente, claro, la vida del que está por nacer ya Claro, nace, que nace. esa ya vamos a decir que esa ya se voló. Claro, claro. Vamos a Claro, decir claro, que la pero vida, la derecha es súper intransable en algún claro, ahora, por eso te digo, ahora, yo creo que ese es un tema que ya la derecha ha visto con tremendo horror, que lo perdió, o sea, que va a ser, se protege la vida, pero no desde la concepción como se pretende. ¿Ya? Pero, claro, vamos a tener problemas en lo que implica, digamos, tratar de no propietarizar ciertas cosas en la propiedad privada, pero yo no le veo como un drama. O sea, fíjate que ha crecido y ha ido aumentando un montón el tema de un parlamento unicameral. Y en general, sí, por lo menos en Latinoamérica, las experiencias de parlamentos unicamerales no son buenas. Bueno, yo fíjate que no sé cuánto. Yo creo que la discusión va a ser también, va a haber una discusión en torno al sistema de gobierno. Yo creo que eso claramente van a tratar de ir hacia el parlamentarismo. Ahora, yo creo que parlamentarismo y unicameral es como viene, es bien conflictivo. O sea, en Perú, las vacancias y... Claro, no sé si me parece, digamos, ahora, yo creo que también vamos a tener que ver cuál es la madurez que tenemos nosotros como sociedad para cambiar tan directamente de presidencialismo a parlamentarismo y de parlamentarismo a más achicarla.
no sé cuánto sea así de golpe. Ahora, yo, fíjate, tengo una buena sensación, a pesar de la sorpresa que todos tuvimos en la elección, que tú decías, ¿y estos a dónde estaban? ¿Quién es la lista del pueblo? O sea, yo soy periodista, o sea, más o menos alguien que... Pero me tuve que poner a investigar. No, yo tuve que ir a buscar, pinchaba a los que eran y buscaba a ver, porque además esos no responden a nada, que en el fondo eso va a ser un conflicto un poco. Ahora, ¿sabéis qué? Pero yo, sí, nadie responde mucho nada, pero yo sí hay una cosa que hallo súper buena, que es que siento que encontré un cauce institucional todo ese movimiento ciudadano del estallido social. ¿Te acuerdas que en algún momento no había con quién sentarse a conversar porque uno no sabía quiénes eran? Porque por un lado estaban los manos AFP, después estaban los de los calzones verdes, después habían unos que no querían... Ahora, que querían no es que yo no lo encuentro mal, lo que pasa es que nos pilló como de sorpresa. Ahora, Sí. lo que nosotros no sabemos de ese movimiento es si todos responden a lo mismo o no. No, de hecho tiene un componente súper local esa lista. Claro, porque si uno iba pinchando y yo decía, ¿y de dónde iba? ¿A qué quería? Entonces, claro, yo creo que eso es uno de los que vaya a tener que, en cierta forma, como uno dice, olfatearse los primeros ratos, en cuanto a la decisión también del famoso reglamento y todo, como poder decidirlo, y ahí uno se va a ir bien. Ahora Yo creo que es bueno que sean hartas mujeres, porque no es porque seamos unas mujeres, pero yo creo que sí somos más proclives al diálogo, las mujeres, a conocer,